Nos vamos a ponernos de pie y quiero que abran la palabra en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 25 hasta el 35. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 35. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén, amados hermanos. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 35. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la escritura de la siguiente manera: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, esta noche nos acercamos a esta palabra queriendo, Señor, saber qué es lo que hay en nuestros corazones, que tú nos reveles a cada uno de nosotros qué es lo que verdaderamente hay, qué expectativas tenemos de esta fiesta, que aunque pues sabemos con certeza que no fue en diciembre, pero que sin embargo nuestra cultura acoge como fecha de tu nacimiento. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos hable a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa es la frase con la cual termina el relato de este hombre llamado Simeón. En todos los relatos del nacimiento de Jesús siempre hay expectativas, hay personajes claros. He de decir que únicamente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas recogen los acontecimientos pertinentes al nacimiento del Mesías llamado Jesús. Pero hay pocos personajes en todas las narraciones del nacimiento que están expectantes, que están, listos para poder acoger ese evento que también pues nosotros culturalmente lo vamos a estar recordando el 24 de diciembre, el 25, la Navidad, el natalicio. Y dicho sea de paso, también estamos seguros que no tenemos certeza de que haya sido esa fecha, pero que sin embargo el mundo cristiano lo ha acogido como tal, y pues se celebra, se supone, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de ese niño.
Y cuando leo este relato de este hombre llamado Simeón, dice el texto en general, que usted lo puede leer en su casa, tanto María como José llevan al niño a ser presentado de acuerdo al rito de la purificación, para ser circuncidado también como todo varón israelita, como todo primogénito. Lo llevan ahí al templo y ahí está un hombre, un personaje llamado Simeón. Y este personaje tiene algunas cosas muy interesantes que quiero ir viéndolas con ustedes en el texto, para poder de esa forma, amados hermanos, desafiarnos a nosotros mismos si también nosotros tenemos esta misma perspectiva de esperar con ansias ese acontecimiento, de festejar el nacimiento de ese Mesías, al cual pues le nombramos Rey del universo, Rey de nuestra existencia, le llamamos el Salvador, le llamamos Emmanuel, que es Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Dice la primera frase que aparece en el texto: he aquí había en Jerusalén, ¿qué cosa dice, hermanos? Un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿qué cosa dice ahí? Esperaba. Ahí el detalle clave, amados hermanos, es: sí, hay un montón de hombres en Jerusalén, hay un montón de mujeres en Jerusalén, pero el detalle es, solo uno se menciona en el texto. Solo un hombre justo y piadoso espera lo que va a acontecer. Solo uno le pone importancia a ese acontecimiento. Para los religiosos, el nacimiento de Jesús fue una cosa superflua, fue una cosa sin importancia. Así dicen los religiosos en Mateo 2. Está escrito que va a nacer en Belén de Judá, etcétera, etcétera. Pero solo con eso se quedan. Cuando le comentan a Herodes de ese acontecimiento, Herodes lo que hace es: ay, me avisan si lo hayan, le dice a los astrólogos, a los magos. Pero no hay nadie que tenga esa misma expectativa. No hay nadie que anhele fervientemente el nacimiento de ese Mesías que será el Salvador. Y quiero decirles, amados hermanos, las cosas también no han cambiado hasta el día de hoy. Hay mucha gente que esta época, créame, de todo corazón, duele el alma, pero en lo que menos están pensando es en el nacimiento de Jesús. En lo que menos están pensando. Los supermercados están abarrotados, mucha gente comprando licor. Esto es para el 24. Pues sí, pero la gente no está pensando en el nacimiento de Jesús. Nosotros también, amados hermanos, quizá nuestra perspectiva de esta fecha tampoco sea Jesús de Nazaret. Los niños son motivados porque su papá le va a comprar un estreno, le va a comprar un juguete. Los jóvenes son motivados por mirar, le dicen a la cipota: aunque como es Navidad, decime que sí. Los adultos, algunos pensando en qué es lo que vamos a comer, va, si chumpes, si gallinas, si carnes, que lo importante es la comida. Quiero que mediten esta noche, hermanos, en eso que dice el versículo 35: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuál es nuestra expectativa de ese nacimiento? ¿Seremos nosotros como el montón de judíos que vivían en Jerusalén, pero que no tenían esa esperanza mesiánica? ¿O seremos nosotros como Simeón? ¿Seremos nosotros como este hombre que dice el texto bíblico: había uno en Jerusalén que este sí esperaba?
Este sí tenía su fe, tenía su vista puesta en que un día iba a aparecer el Mesías. Este sí tenía su esperanza puesta en que sus ojos iban a ver al que iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Seremos nosotros, amados hermanos, esos que esperamos, esos que anhelamos, así como este hombre anhelaba el nacimiento del Mesías. Seremos nosotros también gente que anhela que venga Jesús. Dice la Biblia que son bienaventurados los que anhelan su venida. Creo que así dice el pasaje, si no mal recuerdo. Es decir, somos motivados. Somos, digamos, amados hermanos, llenos de esa entusiasmo de decir, hey, el Mesías va a nacer, hey, Jesús va a nacer. Al parecer, él era el único que tenía el entusiasmo. Al parecer, él era el único que esperaba la consolación de su pueblo. A veces en la familia, a veces en la casa, probablemente somos los únicos que estamos esperando que Dios se manifieste. En el trabajo somos los únicos que somos personas que anhelamos que Dios haga un milagro en la empresa donde estamos. En la iglesia somos los únicos que anhelamos que el poder de Dios se manifieste. Cuando usted es una persona que anhela ver el nacimiento de la gloria de Dios, el nacimiento de ese Salvador que va a ser el que represente a Dios en la tierra. Aquí hay otro detalle también, siempre en el versículo 25. Dice el versículo: y el Espíritu Santo. Fíjense que dice tres cosas de este hombre. Ahí dice el versículo 25 al final: el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26: y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice: y movido, ¿por qué cosa? Tres cosas. Tres cosas que experimenta una persona que anhela fervientemente ver la gloria de Dios. Número uno, la expresión el Espíritu Santo estaba sobre él es la traducción de el Espíritu Santo lo guía. Primer cosa, el Espíritu Santo guía. 26, y le había sido. Segunda cosa, el Espíritu Santo revela. Y tercer cosa, dice el 27, y movido por el Espíritu. Guía, revela, mueve. ¿Qué hace el Espíritu, iglesia? Guía, revela, mueve. ¿Están aquí conmigo? ¿Tengo yo esos tres componentes en mi vida actual? Porque si no los tengo, estoy en líos. Si no los tengo es porque yo no tengo expectativas de ese Salvador. Yo no tengo esperanza de ese Dios. Cuando mi fe está anclada en Dios, yo me voy a dejar guiar por su Espíritu. Hay un versículo que dice: el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. No es que el Espíritu Santo no lo guíe. Es que el problema, hermanos, es el Espíritu Santo es tan caballero que no obliga a nadie a nada. Esa es una de las cualidades del Espíritu. No obligar a nadie a nada, sino que uno mismo se somete a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Someterse a la voluntad del Espíritu de Dios es decir: guíame, dime cuáles son los senderos, dime cuáles son los caminos, dime cuáles son las cosas que tienes para mí. O sea, si
Simeón lo guiaba el Espíritu. Por eso dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando el Espíritu Santo nos guía, amados hermanos, fíjense que no hay temores. Hay problemas, sí hay problemas, pero si el Espíritu Santo nos está guiando, dice la Biblia que no estamos solos, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted siente miedo, cuando usted siente temor, cuando usted siente inquietudes, cuando usted siente incertidumbre, es porque no lo está guiando el Espíritu de Dios. Y esta noche valdría la pena que le diga: Señor, el problema quizás, al igual que Simeón, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me digas cuáles son los caminos, cuáles son los senderos, cuáles son las cosas. Hemos estado preguntando estos últimos días al Señor, a su Espíritu: Señor, ¿cuáles son los caminos que tienes para la iglesia este 2023? ¿Cuáles son las sendas que has marcado? No queremos que nos guíen las emociones, no queremos que nos guíen los planes de hombres, queremos dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Queremos dejarnos guiar por el Espíritu. La otra cosa que experimenta Simeón no solamente es que se deja guiar por el Espíritu, sino que dice, le había sido revelado. Es decir, no solamente me guía, sino que el Espíritu Santo también me muestra, me revela. Saca esa situación en la cual yo no le encuentro un camino, no le encuentro una certeza, y me dice el Espíritu Santo: yo te voy a revelar los planes que tengo para con vos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Muchos de nosotros, hermanos, esta noche necesitamos que el Espíritu nos revele muchas cosas. Necesitamos que Él nos abra el panorama a lo que está delante de nosotros. El Espíritu quiere guiarte. El Espíritu quiere revelarse. Pero ¿cómo se va a revelar si tú no le das espacio? Pero ¿cómo se va a revelar el Espíritu si tú no le das cabida? ¿Y cómo se va a revelar el Espíritu si tú no le das importancia a las cosas de Dios? Por eso es que Simeón estaba esperando, estaba a la expectativa de ese Mesías. Mientras todo Jerusalén estaba en sus propios planes, Simeón sí estaba aguardando que iba a nacer un Mesías. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Pueden haber decenas de personas pendientes de la Navidad, de los regalos, de esto, de lo otro y de aquello, de aquí que allá y todo esto. Sí, pero hace poco me preguntaba: ¿y usted qué va a hacer el 24? ¿Y usted qué va a hacer el 31? Se lo digo de corazón: dormirme temprano, porque el siguiente día es el día del Señor. Ay, qué aburrido. No, hermanos, hay prioridades. Hay prioridades. Y no le estoy obligando a que haga lo mismo. Yo simplemente le estoy diciendo: esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Mi prioridad son las cosas de Dios. Si se supone que estamos en una fiesta para Él, ¿no? Yo no estoy pensando en el recalentado, ni en el chumpe, ni en nada de eso. No, mi mente está clavada en el sermón del domingo en la mañana. Ahí está clavado el mensaje. He estado releyendo, le digo una y otra vez, los relatos de Lucas, los relatos de Mateo, esto y lo otro y aquello, sacando, escarbando, viendo qué dice la palabra, viendo qué revela el Señor a su pueblo. Sí, o sea, usted quiere que Dios le revele, entonces vea de qué manera le dé importancia a las cosas de Dios. Sí, yo le entiendo que hay que hacer horas extra, entiendo sus compromisos familiares, entiendo sus compromisos laborales, entiendo su compromiso de qué sé yo, de ocio, de descanso, de todo lo que usted quiera. Pero si usted quiere que el Espíritu se revele, también ponga la importancia a las cosas del Espíritu. Y tercero, dice aquí la Escritura en el versículo 27, otra cosa que experimentaba este hombre llamado Simeón, que dice, amados hermanos,
movido por el Espíritu. Me llamaba la atención este pasaje, porque a muchos no nos está moviendo el Espíritu. El Espíritu mueve a este hombre, mire, para ir a dónde, dice ahí el versículo 27, y movido por el Espíritu vino a dónde. ¿Va? Quiere decir entonces que hay gente que no viene al templo porque ya no está siendo movida por el Espíritu. ¿Y por qué ya el Espíritu no mueve a esta gente? Porque está apagado. Por eso en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo escribiendo a Timoteo, una de las recomendaciones que le da en esa iglesia, mira, Timoteo, le dice, hay una cosa que no te debe de olvidar, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y el fuego es una palabra para poder hablar del Espíritu Santo. Aviva ese fuego. Es la que nosotros cantamos a mitad de los cultos. Dice, avívanos con tu gloria, con tu fuego, con tu verdad y con tu poder. Porque el problema de tener apagado el Espíritu es que si el problema del Espíritu, si está apagado, no me mueve para ningún lado. Porque la realidad humana siempre va de más a menos. El ser humano desarrolla proyectos, desarrolla actividades, se vincula con cosas de Dios, pero humanamente siempre va a ir en decrecimiento. Siempre. Para poder evitar ese decrecimiento es que entra el Espíritu. Por eso dirá, y no quiero tocar un tema que lo que voy a tocar el domingo, pero voy a adelantarlo. Por eso es que el Espíritu Santo es esa, cuando ya no tengo fuerzas, ahí entra el Espíritu de Dios. Mire, los que aquí estamos en esta tarde, mire, pudiésemos estar en la casita viendo la mejor serie que hay de telenovela, una serie de programa, y que no son pecados y que no son malos. Bien pudiésemos estar disfrutando unas ricas pupusas, un pan con gallina, esto y que lo, ay no, ya no siga, pastor, que ya me dio hambre. Pero ¿sabe por qué hemos venido a reunirnos esta noche? Porque a todos nosotros nos movió el Espíritu de Dios para venir a darle la gloria al Señor. Y ese mover del Espíritu en nuestras vidas hace que no importa los costos que tenga. Porque para algunos no es barato venir a la iglesia. Tiene que gastar combustible, tiene que gastar en transporte, tiene que gastar en comida, tienen que sacrificarse y llegar tarde a su casa, ir a hacer la comida más noche, dormirse normalmente a las 10, pero el día de culto ese día se duerme a las 11 porque como el Espíritu nos movió, claro. Pero a mucha gente que no le mueve el Espíritu le da igual venir o no venir. Le da igual congregarse y no congregarse. Y yo quisiera, hermano, que usted le tenga miedo a esa situación. ¿Qué pasa cuando yo ya no soy movido por el Espíritu? ¿Es preocupante? ¿Qué pasa cuando a mí el Espíritu ya no me mueve a ir a la iglesia, a congregarme, a cantar, a servir, a evangelizar? Ya no me mueve el Espíritu, hay un problema. Se ha enfriado, se ha apagado. Necesito alimentarme nuevamente, necesito reavivar ese fuego. Simeón es un hombre que está esperando el nacimiento del Mesías. En esa espera se deja guiar por el Espíritu. El Espíritu
Espíritu le revela, el Espíritu lo mueve. Quizás nosotros, amados hermanos, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu, ser revelados por el Espíritu y mover por el Espíritu, perdemos toda alegría de vivir. Porque como no está el Espíritu de Dios en nosotros, moviéndose, obrando, actuando, revelándonos, entonces nuestra vida no tiene sentido. Por eso es que dirá allá el Evangelio de Juan, cuando Jesús le habla a sus discípulos, dice: sin mí nada podéis hacer. Porque el Espíritu es el que a mí me motiva y me dice: mira, no te preocupes, las cosas están difíciles, pero yo voy a estar con vos y vas a ver cómo va a obrar Dios en tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu es el que le dice a usted que está enfermo, que nos está viendo en una cama de un hospital o en la cama de su casa. El Espíritu es el que le dice: no te preocupes, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. El Espíritu es el que le dice a usted en esa incertidumbre de vida y no sé si esto va a pasar, si sé, no tengo la esperanza, ya perdí todo entusiasmo. El Espíritu es el que le va a decir a usted, le va a revelar, lo va a guiar y lo va a mover. Pero si yo no tengo esa comunión con su Espíritu, si yo no me muevo por el Espíritu, si yo no le doy importancia al Espíritu, nada tendrá sentido. Este hombre, aunque ya es un hombre de edad, Simeón, ha pasado tiempo ahí en Jerusalén, ha pasado tiempo congregándose, y el Espíritu es aquel que le dice: no te preocupes, va a llegar eso que vos estás pidiendo. No te preocupes, se va a cumplir eso que vos anhelás. Por eso dice acá, amados hermanos, versículo 28, dice: y él, quiero que vean el 26, por favor, 26. Si el Espíritu lo guía, si el Espíritu le revela, si el Espíritu lo mueve, dice el 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que ¿qué dice, hermanos? No vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué es eso? Eso es una palabra que está recibiendo este hombre. No te vas a morir sin ver al Salvador. Quizás su familia se rió. Este viejito. Quizás sus amistades se burlaban de él, va. Poche, que este Simeón, ¿cuándo va a ver al Salvador? ¿Cuándo? Ya te vas a morir, viejito. No. Cuando el Espíritu le da una palabra a usted, amados hermanos, aunque todo esté en contra, aunque todo no tenga ninguna situación lógica, si Dios le da una palabra, hermano, esa palabra se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el problema es: si el Espíritu me guía, si el Espíritu me revela, si el Espíritu me mueve, Él me está diciendo cosas que yo voy a decidir. ¿Le creo a la lógica o a las circunstancias, o le creo a esa palabra que Dios me ha dado? ¿A qué le voy a creer yo? ¿Le creo a la realidad que estoy viviendo ahorita? ¿Me voy a ahogar en esa realidad, o voy a creer a eso que Dios me ha dicho? De usted depende, hermano. De usted depende. Por eso, cuando uno viene a la iglesia, viene en busca de una palabra, y esa palabra es la palabra que Dios le está dando a usted. Ay, a usted sí le cree. Ay, a usted sí le da igual. Lo
Los hermanos que dan testimonio aquí pasan y dice, y entonces el pastor estaba predicando y el pastor estaba orando y yo se lo prometo, yo no tengo conciencia a veces de las cosas que la gente dice que yo dije. Y me dan ganas a veces de preguntarle, ¿y cuándo lo dije? ¿Y en qué culto? ¿Y en qué momento? Sí, pero es que cuando abrimos la escritura no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios que nos está hablando a todos nosotros. Cuando yo predico también, yo tomo esta palabra y le digo, Señor, aquí hay una revelación, aquí me estás diciendo que va a suceder algo, que es posible esto, aunque la lógica no me dé, aunque los recursos no me den, aunque todo esté en mi contra. Dios puede hacer cosas imposibles, hermanos. Y recibe este hombre una palabra y le dice que no iba a morir sin ver al ungido del Señor. Entre esa palabra y el nacimiento del Mesías hay un montón de tiempo. ¿Cómo vive esa esperanza este Simeón? ¿Cómo lo vivo yo? Pues sí, porque no es fácil. A Abraham le dicen allá, mira, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pues sí, pero no le dieron ahí un GPS, no le dieron un mapa, solo le dijeron, sal de tu tierra. Si hubiera sido Abraham, algunos de nosotros lo primero que hubiéramos dicho, Señor, mándame la ubicación por WhatsApp, pues. Pero no le dieron nada. Abraham comenzó a agarrar sus cachivaches, agarró sus cosas y comenzó a emprender el viaje. ¿Y para dónde vas, Abraham? No sé, a una tierra que me ha dicho el Señor que me va a dar. Y quizás los vecinos, este viejito se volvió loco, este viejito. ¿Y qué te ha dicho? Que mi descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Y qué tiene Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos? Nada. Solo tiene la palabra de Dios. No le dice, mira, vas a llegar aquí, vas a ir. No, eso dice caminar. ¿Y para dónde va Abraham? A la tierra que el Señor me va a mostrar. ¿Y dónde queda? Yo no sé, pero yo voy caminando. Esa es la palabra de Dios. No sabemos cómo ni cuándo, solo sabemos que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, mi hermano. Él lo va a cumplir. Y aquí viene la respuesta para todos aquellos que se dejan guiar, que se dejan que el Espíritu les revele, que se dejan mover pero el Espíritu. Dice el 28, y él cuando vio al niño en el templo, le tomó en sus brazos. Primer cosa, él comienza a palpar lo que le había dicho el Espíritu en una revelación. Comienza a experimentar la realidad de una palabra de Dios que se está cumpliendo. No solamente lo palpan sus manos, sino que dice el versículo 28, le tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a qué dice Simeón, tu palabra. Ya se cumplió. Ya se cumplió la palabra que le dijeron allá. No sé cuántos años pasaron, pero esa palabra se cumplió. Así como la palabra que Dios te ha dado a ti se va a cumplir, hermano. Por eso dice la Biblia que no desmayemos, que a su tiempo todos segaremos. Se va a cumplir esa palabra. Y aquí el hombre lo está experimentando, sus manos están palpando ese milagro. Versículo 30, no solamente sus manos, sino que dice en la Escritura, porque han visto mis ojos. ¿Qué cosa han visto? Tu salvación.
Y aquí este hombre, hermanos, nos enseña a que cuando Dios obra una palabra que te ha dicho, que te ha sostenido su espíritu, porque el espíritu te guió, te reveló, te movió en ese lapso en que no llegó esa contestación, pero llega esa contestación, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que este hombre hace es tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? Bendecir el nombre del Señor. Dice un salmo: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es lo primero que hace. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo se cumple en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando los milagros que una vez Dios los prometió se están cumpliendo en nosotros? ¿Qué hacemos cuando llega esa sanidad? ¿Qué hacemos cuando llega esa respuesta jurídica? ¿Qué hacemos cuando el banco da el dictamen positivo de esa petición? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Será que lo primero que tú piensas es decir: voy a ir a hacer una acción de gracias para bendecir el nombre de Dios? Es cierto, nosotros no somos personas, digamos, que practicamos ciertos ritos de la iglesia tradicional, pero cuando Dios te permite comprar ese primer vehículo, ¿qué es lo primero que tú haces? Bendices el nombre de Dios y le dices: Señor, gracias por este carro que me has dado. El primer lugar donde lo voy a llevar es a la iglesia. Ojalá que así fuera, ¿va? Pero fue dándote el carro y ya ni venías a la iglesia. Fue saliéndote la casa y no bendecís el nombre de Dios. Fue dándote ese milagro de sanidad, te olvidaste. Allá en el juzgado: Señor, obra. Te pido, Señor, te suplico. Toda la iglesia orando, clamando. Y una vez te dieron la libertad, solo veniste al viernes de milagro a dar testimonio y el domingo ya no te apareciste. ¿Alguien dice amén, hermano? Ya no te apareciste. Y se lo digo con conocimiento de causa. ¿Cuánta gente yo he tenido ahí en mi oficina, pastor? Si 8 serán poquitos. Una de las cosas, pastor, que estando yo allá en la cárcel le dije a mi Señor era que una vez saliera yo iba a comenzar a servir en una iglesia, y Dios me ha mandado aquí donde usted para decirme en qué ministerio sirvo. Ninguno está aquí sirviendo ahorita. Ninguno. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Aquí Simeón bendice el nombre de Dios, bendice esa palabra. Sus ojos han visto la salvación. 33. José y su madre estaban maravillados. ¿Y qué dice al final del versículo 33? De todo lo que se decía de él. ¿Quién decía de él cosas? ¿Quién estaba diciendo de él cosas? ¿Quién? Simeón. Simeón era el que estaba hablando maravillas. Era tantas las cosas que estaba diciendo Simeón de Jesús, que dice aquí: tanto José y María estaban maravillados, que este hombre no paraba de hablar de Jesús. Pero te pregunto a ti: ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste cosas maravillosas del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a una persona en el autobús? ¿Cuándo fuiste la última vez que, te lo voy a poner fácil, cuándo fue la última vez que diste testimonio de lo que Dios había hecho en tu vida? ¿Cuándo? Si aquí está el pastor siempre desgaliándose: ¿quiénes quieren dar un testimonio? No sean necios, hermano, testifiquen. Y mire, yo le soy honesto,
si fuésemos sinceros y le diéramos la gloria de Dios, ni tiempo habría de tanto testimonio. Pero como nos avergüenza, como nos da pena, va. Ay, pastores, ir a dar testimonio al púlpito, me tiemblan las canillas. No, es que no se trata que le tiemblen las canillas, es que la gloria y la honra hay que dársela a Dios que le hizo el milagro, hermano. De eso se trata. ¿Y cómo no le tiemblan las canillas en la fiesta navideña de la empresa? Pues ahí no le tiemblan las canillas porque está bailando con la chanchona de Arcadio. Ahí no le tiemblan las canillas. Dice el versículo, voy terminando con esto, 34, que dice que hizo Simeón con el niño y con José y María, y lo bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí, refiriéndose al niño, este está puesto. Fíjese que usted puede ser beneficiario de Jesús en dos aspectos: o está puesto para caída, o también ahí dice ¿para qué? Para levantamiento de muchos en Israel. Yo decido qué quiero que Dios haga conmigo: que me levante o que me haga caer. Pastor, ¿y por qué Dios lo puede hacer caer a uno? Porque Dios abate a los soberbios. Y hablar de soberbia no necesariamente me estoy refiriendo únicamente al mal temperamento. Hablar de soberbia estoy refiriendo a que es tan importante nuestra vida, que nosotros pensamos que es importante, que nos olvidamos de Dios, que no queremos hacer cosas importantes, la iglesia, el servicio, ni nada de eso. Pero usted decide: o Dios me levanta, o Dios hace que yo caiga. Y finalmente dice el 35, y con esto ya concluyo: una espada traspasará tu misma alma. Ya diciéndole a María lo que iba a pasar con este niño, que iba a ser sacrificado. Y al final dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta noche dice la Biblia que Dios es el único que escudriña lo más profundo del ser humano. Él es el único. Dice que a través de su palabra Él incluso escudriña los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso, hermanos, en estos tiempos de Navidad, en estos tiempos que se celebra el natalicio de Jesús, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Qué nos mueve? ¿Qué será lo más importante para nosotros? Esta noche Dios nos dice: voy a conocer los pensamientos de sus corazones. Ojalá que el pensamiento de nuestro corazón esta semana, el día sábado, sea darle la gloria a ese niño que ha nacido, que es el Rey de todo el universo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque somos inquietados por esta escritura, de tal manera, Señor, que queremos, al igual que Simeón, ser movidos, ser guiados, que tu Espíritu nos revele una palabra, que haya en nosotros una convicción, que podamos un día palpar eso que has prometido, eso que va contra toda lógica, contra toda realidad, contra toda expectativa. Yo sé, Señor, que has dado una palabra esta noche y que quedará en nosotros recibirla o desecharla. Queda en nosotros si tú serás para levantarnos o para derribarnos. En esta misma actitud de oración, yo quiero invitar, si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en su corazón, que en esta noche pueda levantar su mano
ponerse en pie y recibir a Jesús. ¿Habrá alguien esta noche? Este es el momento. Mientras cantamos, ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y decimos todos, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Padre, gracias te damos en esta noche. Te pedimos que bendigas también, Señor, allá la actividad que tenemos en la plaza, que tu palabra también corra y que lleve fruto abundantemente. Llévanos en paz. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Le pido sus oraciones para la actividad de la plaza. Que Dios siempre se mueva.